El 19 de mayo de 2024, al norte de Irán, se estrella un helicóptero del gobierno. Unas horas después, los servicios de rescate confirman los peores presagios. En la nave viajan el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y, entre otras figuras clave, el ministro de Exteriores del país. La muerte de Raisi dejó al gobierno iraní sin liderazgo en un momento crucial. Apenas un mes antes, en abril de 2024, Irán había realizado por primera vez en su historia un ataque directo contra Israel, en represalia por el bombardeo a su embajada en Damasco. La guerra de Gaza ha intensificado la tensión con Israel a niveles sin precedentes, y los principales aliados de la República Islámica en la región, Hamás y Hezbollah, están sufriendo una dura derrota. Vamos a escuchar al primer ministro israelí dirigirse a la población de Irán denunciando que las autoridades de su país dediquen dinero a atacar a Israel en lugar de invertirlo en beneficio de su sociedad. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. La muerte del presidente de Irán, Raisi, también llega en un contexto de debilidad interna del régimen. La crisis económica persiste y el descontento es, desde el año 2022, visible en muchos segmentos de la población. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 8. Irán ante la crisis interna y la hostilidad internacional. Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio de la quinta temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Raquel García e Ignacio Urbasos, investigadores de Elcano y presentadores de esta temporada. Este es mi último episodio como copresentadora y a partir de ahora Ignacio estará acompañado por Marta Driesen, también compañera de Elcano. Me ha gustado mucho participar en el podcast, pero vamos ahora con el contenido de este episodio. Irán. Mientras el país sufre uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas, el gobierno se ha visto obligado a racionar el gas y la electricidad a sus ciudadanos e industrias. A la crisis energética se suma la amenaza de nuevas sanciones con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Durante la administración Biden, se había permitido de manera tácita el retorno del petróleo iraní al mercado internacional, principal fuente de ingresos del país. Ahora, un escenario internacional extremadamente hostil amenaza la estabilidad del régimen, que puede estar enfrentando una de las situaciones más críticas desde el éxito de la revolución de 1979. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Ángeles Espinosa. Ángeles cuenta con décadas de experiencia como periodista y corresponsal para el país en Oriente Medio. Ha vivido en Dubái, Bagdad, El Cairo, Beirut y, por supuesto, Teherán. Ha seguido en primera persona la guerra entre Irán e Irak y ha entrevistado a figuras clave en la historia reciente de Irán, como el expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Bienvenida, Ángeles. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Casi 50 años después de la revolución, el régimen parece enfrentar una crisis de legitimidad sin precedentes. A problemas persistentes, como por ejemplo la inflación, se une una crisis energética que profundiza el descontento social. Las nuevas generaciones ya no se identifican con el espíritu de la revolución y han protagonizado protestas de diverso signo en los últimos años. Ángeles, tú conoces bien la sociedad iraní. ¿Cuál es la situación interna del país ahora mismo? Sin duda se trata de una situación muy complicada porque, siendo ciertas todas estas dificultades que habéis mencionado, en especial la crisis económica que ha destruido una clase media naciente y aspiracional que existía de hecho en Irán a pesar del aislamiento desde la revolución del 79, siendo cierto también ese descontento social, lo que yo veo más grave en estos últimos años es la falta de esperanza. Hasta 2009, más o menos, cuando se producen las revueltas por la reelección que muchos iraníes consideran fraudulenta de Ahmadinejad como presidente, existía entre el sector de iraníes más críticos con el régimen la esperanza de que el sistema se podía reformar desde dentro. A partir de aquellas protestas y su represión, esa esperanza se va perdiendo. Hay un momento que se recupera un poco con la elección en 2013 del presidente Rouhani y la negociación de aquel acuerdo nuclear con
Occidente, pero sobre todo con Estados Unidos, que no llega a realmente hacer efectivos sus beneficios, porque llega al poder Donald Trump en 2016 y en 2018 se ha cargado el acuerdo. A partir de ese momento la gente ya pierde toda esperanza y eso se ve claramente en las tensiones que estallan en septiembre de 2022 cuando el triste incidente de la muerte de la joven Mahsa Amini en una comisaría de policía hace que se produzcan unas manifestaciones por todo el país que parecen desproporcionadas con ese incidente que no es el primero de la represión. Y yo creo que esa falta de esperanza, esa pérdida de la esperanza es lo más triste que sucede hoy en día en la sociedad iraní. El futuro del régimen iraní se encuentra en una encrucijada marcada por profundas tensiones entre una sociedad cada vez más moderna y un sistema político opresivo y ultraconservador. Las aspiraciones de una juventud conectada con el mundo global chocan frontalmente con las restricciones impuestas por un liderazgo religioso que busca mantener su hegemonía. La cuestión del sucesor del líder supremo, Ali Khamenei, añade incertidumbre. Su avanzada edad y la falta de un proceso claro de transición ha generado especulaciones sobre la estabilidad del régimen en caso de un cambio abrupto en el liderazgo. Ángeles, ¿es posible pensar en un escenario de cambio o transición en Irán? Es verdad que hay divisiones internas importantes, pero creo que las categorías de conservadores y modernizadores, reformistas, pragmáticos, hemos ido cambiando el nombre a lo largo de la historia, han dejado de funcionarnos para definir lo que sucede en Irán. Mencionabas, y con acierto, el hecho de que es un régimen que promueve unos valores sociales que para nosotros son anacrónicos, ultraconservadores, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta que ese mismo régimen está utilizando los instrumentos tecnológicos de la modernidad. Yo ya recuerdo que a principios de siglo hacíamos reportajes sobre cómo los clérigos en la ciudad santa de Qom utilizaban Internet para difundir sus creencias y sus valores. Hoy en día es un régimen que también está invirtiendo bastante en tecnología. Mucho va a tecnología de defensa, sea el programa nuclear, sea el programa de misiles, los drones que incluso vende a Rusia, pero también en el terreno civil ha intentado desarrollar estructuras paralelas a las que no puede acceder porque están los copyrights en manos de Estados Unidos, como su propio sistema de Amazon o su propio sistema de Uber local. Entonces hay esa contradicción entre esos valores muy tradicionales y un uso de las tecnologías modernas que nos rompe un poco los esquemas. Pero yendo al quiz de tu pregunta sobre la capacidad de transformación, ahora, con lo que ha pasado en Oriente Próximo, sobre todo con la caída del régimen de Bashar al-Assad, hay una tendencia de muchos analistas a decir, bueno, qué frágiles son las autocracias. Y quizá, como pasó de nuevo ya en 2022, tras las protestas populares por la muerte de Mahsa Amini, hay personas, sobre todo en la diáspora iraní fuera del país, que proyectan un poco sus deseos pensando esto va a ser la caída del régimen. Bueno, yo quisiera ser prudente con esto porque si hay una cosa que los dirigentes iraníes desde la revolución del 79 han demostrado es su capacidad de supervivencia, es en lo que están poniendo todo su esfuerzo. Y es cierto que esas tensiones existen, que esas tensiones van quizá a hacerse más visibles cuando se produzca, en el momento que sea, el fallecimiento y la necesidad de relevo del líder supremo, que por edad pues es algo que no es descartable en los próximos años, meses, no lo sabemos. Pero al mismo tiempo hay que preguntarse cuáles son las alternativas. Porque el líder supremo no es un dictador unipersonal. Hace mucho tiempo que ese tópico de los medios del régimen de los ayatolás se ha convertido simplemente en una expresión bonita o que nos ayuda a identificar con Irán, pero el poder está más distribuido y sobre todo está en otras manos. El poder está en manos de los militares, está en manos de la Guardia Revolucionaria. Cuando hubo las protestas de 2022 y había la ilusión de algunos sectores en que eso podía llevar a derrumbar el régimen, la única forma posible hubiera sido que desde ese sector militar, desde la Guardia Revolucionaria, hubiera habido una parte sustancial que se hubiera puesto del lado de los manifestantes. No fue así, la represión fue brutal
y de dar un paso adelante la Guardia Revolucionaria, no veo que el cambio fuera hacia un sistema más democrático, más inclusivo, al contrario. Hoy por hoy, incluso esos sectores militaristas mantienen al menos la fórmula, no sé si es mera fachada, algo más también de contenido, de ideología, de respeto a la figura del líder supremo, que se ha convertido en una especie de primus inter pares. Las decisiones se toman dentro del Consejo de Seguridad Nacional, y yo creo que por mucha tensión que se produzca a la hora del relevo, ese relevo está garantizado. Luego estará por ver si el relevo del líder supremo da más fuerza a quienes ya tienen un poder importante, que es la Guardia Revolucionaria, o da más fuerza a unos sectores que hoy están prácticamente desaparecidos de la escena política, que son estos sectores más proclives a escuchar a la población y a facilitar un cambio desde dentro, pero no es lo que es visible hoy en día, a no ser que hubiera algún elemento nuevo que no podemos ahora mismo imaginar. Mr. President, over the past year, the world has witnessed the true nature of the Israeli regime. It has witnessed how the regime carries out atrocities in Gaza, and in 11 months has murdered in cold blood over 41,000 innocent people, mostly women and children. Its leaders label this genocide, the killing of children, war crimes and state terrorism as legitimate self-defense. Hemos escuchado al presidente de Irán en la última Asamblea General de Naciones Unidas denunciando los ataques de Israel en Gaza y acusando a los líderes israelíes de cometer un genocidio en la franja. Pasando al plano internacional, el desbordamiento del conflicto palestino en la región ha dejado muy tocada la proyección internacional de Irán a través de sus aliados o sus proxies. Hamás, por ejemplo, ha quedado materialmente desarticulado, Hezbollah ha sufrido una dura derrota militar y la dinastía al-Assad ha abandonado el poder en Siria después de más de 50 años. Una pregunta que surge ahora es en qué situación queda la influencia de Irán en la región. Sin duda ha quedado muy, muy debilitado esa estrategia de los dirigentes iraníes de apostar no solamente quizás su defensa frente a Israel, pero también su influencia regional a un sistema de milicias, que se suele referir a ellas como proxies, milicias aliadas que le hacían, digamos, el trabajo sucio para que no tuviera que mancharse las manos en su oposición a Israel, ha saltado por los aires. Eso es una realidad. El propio responsable de la Guardia Revolucionaria encargado de las relaciones con Siria reconocía recientemente en una reunión en una mezquita que los medios iraníes o algunos medios iraníes filtraron, porque en principio era una reunión privada, reconocía que habían sido derrotados, que les habían dado duro. Es una realidad, pero vamos a ver, Irán está tocado, no está hundido. La Guardia Revolucionaria todavía mantiene su control sobre el programa nuclear, aunque esté muy vigilado incluso de cerca por Israel. La Guardia Revolucionaria mantiene todavía un arsenal de misiles, quizá ya no le quedan tantos misiles balísticos después de los que utilizó contra Israel y los que ha destruido Israel en sus ataques, mantiene su programa de drones. Por otro lado, ese nuevo aislamiento al que lleva la pérdida de su sistema de milicias aliadas en la región es un poco peligroso, porque ¿qué va a hacer Irán? ¿Cómo va a salir de esta encrucijada? Hay un riesgo que ya han mencionado numerosos analistas internacionales, que es que Irán decida apostarlo todo a seguir adelante con el programa nuclear. Y en ese sentido, ya llevamos unos cuantos meses en los que los sectores más ultras del sistema iraní han pedido al líder supremo que levante la fetua, el edicto religioso que prohíbe las armas nucleares en Irán. Eso crea una tensión dentro del sistema. Y luego finalmente existe siempre un temor con Irán por el tipo de régimen que es, por las actividades que ha hecho en el pasado, y es que vuelva o que promocione o promueva acciones clandestinas. En ese sentido, resulta francamente preocupante un informe que yo he leído a finales de 2024 de varios casos, hasta ahora aparentemente aislados, pero que ya no son uno ni dos, de incidentes con menores pertenecientes o bien a comunidades inmigrantes o bien a
grupos delictivos en países escandinavos. El caso más notorio era Suecia, también en Alemania, en los que estos menores son detenidos haciendo actividades, por ejemplo, contra una sinagoga o contra algo que tiene que ver con intereses judíos o israelíes, y al final, cuando se indaga de dónde han salido estos chicos, por qué están haciendo estos, el enlace último es Irán. Ese tipo de actividades clandestinas, eso preocupa mucho ahora mismo a los servicios de seguridad europeos, y creo que preocupa también a Estados Unidos, porque hemos sabido que en la transferencia de poder entre la administración Trump y la administración Biden es una cosa de la que les han advertido y les han dicho hay que vigilar, porque hay tantos refugiados iraníes en Estados Unidos como altos cargos estadounidenses que están amenazados por Irán. Así que tenemos ahí dos elementos de riesgo que hace que hay que ser muy prudentes con Irán y no dar por descartado a qué tipo de recursos puede finalmente utilizar con el fin de tratar de salvar el régimen. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Leader and the Supreme Leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. Acabamos de escuchar a Trump anunciando la imposición de sanciones a Irán en 2018 tras la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear que incluía también a la Unión Europea, Rusia y China. En su primer mandato, Trump apostó por una estrategia de máxima presión sobre Teherán, incluyendo el asesinato del general Qasem Soleimani en 2020. Sin embargo, en los últimos años, el equilibrio en Oriente Medio parece haber cambiado y ya hemos mencionado esta cuestión. Ángeles, ¿qué supone para Irán la llegada de Trump a la Casa Blanca? Yo creo que la misma incertidumbre que para el resto de los países, no solo en la zona, sino en el mundo. Es verdad que los precedentes, y eso ha preocupado y sigue preocupando en Irán, del anterior mandato de Trump, fueron de una política de máxima presión que además con esa salida abrupta que hizo del acuerdo nuclear no solamente frustró las expectativas del iraní de a pie, sino que dio alas a los más conservadores a decir, ¿veis cómo os lo decíamos? Estados Unidos no es de fiar, nos deja en la estacada. Y ese temor y esa experiencia está ahí. Pero al mismo tiempo Trump ha hecho declaraciones que pueden ser contradictorias con unas con otras, y también ha dicho que no quiere más guerras, y es un hombre que es conocido por ser muy transaccional, por estar dispuesto a hacer algún tipo de negocio. Hay algunos comentaristas que ven un hueco y una posibilidad para llegar a algún acuerdo, sobre todo sobre el programa nuclear, que es ahora mismo el quid de la cuestión en esta relación entre Irán y Estados Unidos. Los propios iraníes, un sector del régimen iraní, parecen verlo así. Su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, que tiene una gran experiencia porque ya como joven diplomático siguió desde el principio todas las negociaciones nucleares y conoce bien ese dossier, ha dicho que todavía están abiertos a negociarlo. Es decir, que probablemente también hay una vía. El problema de todo esto es que si realmente llegaran a un entendimiento, por muy complejo y difícil que nos parezca ahora mismo, eso supondría de algún modo que Irán tendría que aceptar un papel menos relevante en la región, que tendría que dar un paso atrás en esas ambiciones que tiene de ser una potencia regional. Y esa es la parte que a mí me cuesta ver, porque los iraníes son como nación muy orgullosos, y este régimen particularmente alienta ese orgullo de país, ese orgullo de nación. Están en una zona que está transformándose en lo económico, no en lo político, a una velocidad mucho mayor de la que ellos lo han hecho y lo pueden hacer en estos momentos por los propios lastres que tiene el sistema. Y yo no veo que el Irán de hoy, la República Islámica, esté dispuesta a dar un paso atrás en esas ambiciones, esos deseos de liderar la región. No sé cuál tendría que ser el incentivo para que esto les convenciera. Pero en todo caso, sí que creo que es un momento en el que los dirigentes iraníes han dado una especie de paso atrás y se están centrando mucho en reflexionar cuál va a ser
su actitud en los próximos meses. Están esperando también ver qué pasa en Washington, qué pasa en la propia región con ese alto el fuego entre Hamas e Israel, qué pasa con Siria, que ellos han perdido. Creo que están descolocados porque lo ocurrido en los últimos meses ha desbordado y se ha salido con mucho de los planes que podían tener previstos. Dejando a un lado la geopolítica y volviendo a España, aunque Irán aquí es un gran desconocido, históricamente hemos mantenido relaciones de cordialidad, incluso después de la Revolución Islámica. Antes de las sanciones que impuso Trump, España era un importante comprador de petróleo y tradicionalmente la cultura e imagen de España cuenta con especial simpatía entre la sociedad iraní. Ángeles, por tu experiencia y lo que has podido ver en Irán, ¿qué nos puedes contar de las relaciones España-Irán y qué imagen tiene España en el país? Sí, como dices, aquí es más desconocido Irán que España en Irán. Yo creo que nos conocen mucho más ellos culturalmente. Yo no creo que aquí venga un iraní, se suba a un taxi en Barajas y alguien le mencione a alguno de los grandes poetas iraníes. A mí me ha sucedido en Teherán el montar un taxi, que me pregunten, porque claramente mi acento era malísimo, de dónde es usted, y que yo diga de España y me reciten la Lorca. Creo que sí, que nos conocen mucho mejor ellos a nosotros que nosotros a ellos. Dicho lo cual, también hay una parte de idealización en cuanto a la historia y el pasado. No llega al caso de lo que sucede en algunos países árabes, que esta idea de Al-Ándalus se convierte realmente en una imagen ideal que contrasta con la realidad en la que vivimos. Lo que me resulta más difícil de ver es cómo esa simpatía o esa cordialidad que el iraní medio pueda tener hacia la cultura española se traduce luego en hechos reales. Creo que la política ahí pone freno. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que para todos va a ser muy, muy fácil de ver. Irán tiene 80 y tantos millones de habitantes, 82, 83 millones de habitantes, es decir, es un gran país de la zona. Es el único gran país de esa región del Oriente Próximo que no tiene un instituto Cervantes. Y ello a pesar de la gran demanda para aprender español que hay entre los jóvenes iraníes. El español, aparte de varios departamentos en la universidad, conozco varias escuelas privadas que imparten clases de español y que a veces tienen que dejar alumnos sin matricular porque no tienen más capacidad. Entonces, nos podemos preguntar por qué no existe ese Instituto Cervantes. Y ahí va la parte política. Porque si habría un Instituto Cervantes en Teherán o en cualquier otra ciudad iraní, tendría que seguir las reglas, las normas, las leyes de la República Islámica. Y ello exigiría, por ejemplo, que las mujeres tuvieran que llevar un velo. Y eso choca y contrasta con nuestros propios valores. Es solo un ejemplo, es solo quizá la punta del iceberg. Habría un control quizá ideológico en los contenidos, habría películas que no se podrían proyectar en esos centros Cervantes. Con lo cual, francamente, existe esa cordialidad, existe esa simpatía. Yo dudo que luego en la realidad tenga una traducción muy práctica, muy eficaz, en la que podamos decir, aquí tenemos mejores negocios que otros, porque los negocios ahora mismo están parados por las sanciones internacionales y europeas. Ángeles, estabas hablando de cultura y para terminar queríamos preguntarte por un libro, una película, una serie que nos ayude a entender más la realidad de Irán y bueno, todos estos temas que hemos estado hablando aquí hoy. Hay muchos clásicos sobre Irán que casi toda la gente que se interesa por el país ha leído, desde el famoso El Shah de Kapuscinski, Todos los hombres del presidente, en fin, hay muchos libros. Pero para acercarnos a la realidad actual, porque Irán, a pesar de todo, ha cambiado muchísimo en estas 4 décadas y media que ha pasado desde la revolución del 79, yo aconsejaría cualquiera de los libros del film Minuit. Lamentablemente, el último, el que está relacionado con el movimiento Mujer, Vida y Libertad, que es el que surge tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, no está aún traducido al castellano, Bad Gens.
yo animaría que haya una editorial que lo traduzca. Pero si no se tiene la posibilidad de leerlo en francés, que es el idioma en el que está publicado, pues ha habido también, ya hace 2 o 3 años, una película que, aunque se ha realizado fuera de Irán, refleja muy bien algunas de esas contradicciones y la dureza de la vida en Irán, que es la de Holy Spider. Creo que en español se ha traducido por La araña mortal o La araña asesina, que también, aunque es solamente el lado más oscuro y más tenebroso de la sociedad iraní, me ha parecido que estaba reflejando muy bien esa realidad sin las limitaciones que hubiera tenido el rodaje dentro del país. Suscribo totalmente esa recomendación porque la vi justamente hace unas semanas y me gustó mucho la película. Yo también la he visto, a mí también me gusta. Bueno, pues con esto cerramos el podcast. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, Ángeles. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Raquel García, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí en mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.